Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Q Copyright Emociu Superíndice 3N tenerlos por AQ una vez mu s. Espero que todos es tu copyright N teniendo un dúa genial. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado causando furor en el mundo del espectáculo turco y por supuesto en las redes sociales. Hablamos de Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael, esa pareja que nos robó superíndice 3 el corazu superíndice 3N y que bueno, digamos que su relación superíndice 3N, o la percepción superíndice 3N de su relación superíndice 3N, siempre ha sido un tema candente. Vamos a desmenuzar todo el salseo. Analizaremos Q Copyright fue exactamente lo que dijo Kerem, Q Copyright impacto tuvo, y por Q Copyright desatu superíndice 3 tal ola de reacciones. Prepúrense porque este vídeo va a estar lleno de información superíndice 3N jugosa, análisis profundos y por supuesto, un poco de drama porque no podemos evitarlo. Antes de que empecemos, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán todo lo relacionado con el mundo del entretenimiento, noticias de celebridades, análisis de series y películas y mucho no se pierdan nada. Asu que denle al voto superíndice 3N de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna notificación superíndice 3N. Ahora vamos al grano. La historia de Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael es de esas que parecen sacadas de un cuento de hadas moderno. Se conocieron en el set de la exitosísima serie Senu con diéresis al cap, Love is in the air para nosotros en Occidente, y la química entre ellos era palpable, tanto dentro como fuera de la pantalla. Los fans por supuesto enloquecieron. La pareja se convirtió superíndice 3 en un fenómeno superíndice 3 meno global, y todos vamos embelesados con su romance. Sus fotos juntos, sus apariciones públicas, todo era seguido al milímetro. Pero más allá del cuento de hadas existía la realidad de dos individuos lidiando con la fama, la presión de las expectativas y por supuesto, sus propios sentimientos. Pero como suele suceder, el cuento de hadas llegó superíndice 3 a su fin. La relación superíndice 3N terminó superíndice 3, y au empezó superíndice 3 el drama. Las especulaciones sobre las razones de la ruptura inundaron las redes sociales y los medios de comunicación superíndice 3N. Rumores de infidelidades, diferencias irreconciliables, presiones profesionales, de todo se dijo. Ninguno de los dos habló superíndice 3 abiertamente sobre el tema, lo que alimentó superíndice 3 a UNMU es el misterio y las teorías conspirativas. El silencio, como siempre, fue interpretado de mil maneras distintas, a menudo exacerbando la situación y permitiendo que la imaginación de los fans volara libremente, creando narrativas a menudo alejadas de la realidad. ¿Acaso el silencio era una estrategia para mantener la expectación? ¿O simplemente una forma de proteger su intimidad? Y ahora, llegamos al punto clave de este vídeo, Q Copyright fue lo que dijo Kerem Bürsin que causó superíndice 3 tanto revuelo. Aquí es donde la cosa se pone interesante. En realidad, no hubo una declaración superíndice 3N explosiva, ni una revelación superíndice 3N impactante. Bien, fue una serie de comentarios sutiles, algunas indirectas y sobre todo, el contexto en el que se dijeron, lo que generó superíndice 3 toda la controversia. Este es un claro ejemplo de cómo las palabras, incluso las más inocuas, pueden adquirir un significado completamente diferente cuando son filtradas a través del prisma de la fama y las expectativas del público. En una reciente entrevista, Kerem fue preguntado sobre su vida personal y inevitablemente sobre su relación superíndice 3N con Hande. Evitó superíndice 3 dar detalles escabrosos, pero hizo algunas reflexiones que fueron interpretadas de diversas maneras. Por ejemplo, habló superíndice 3 sobre la importancia de la madurez emocional en una relación superíndice 3N, sobre la necesidad de tener expectativas realistas y sobre la dificultad de mantener una relación superíndice 3N en el ojo público. Detrás de estas reflexiones generales, se podía intuir un análisis más profundo sobre los desafíos que enfrenta una pareja joven y famosa, donde la presión constante puede erosionar incluso la base más sólida. Estas declaraciones, que a simple vista parecen bastante inocuas, fueron analizadas con lupa por los fans y los medios. Algunos interpretaron que Kerem estaba insinuando que Hande era inmadura o que tenía expectativas poco realistas. Otros, en cambio, defendieron a Hande y criticaron a Kerem por, supuestamente, no asumir su responsabilidad en la ruptura. Se desencadenó una auténtica guerra de interpretaciones, donde cada palabra fue diseccionada y recontextualizada para encajar en la narrativa preferida de cada bando. Pero la cosa no terminó superíndice 3 au.
Kerem Tambiu Copyright N hizo algunos comentarios sobre su presente sentimental, dejando entrever que estaba abierto al amor, pero que no tenía prisa por encontrar una nueva pareja. Esto Tambiu Copyright N generó superíndice 3 debate. Algunos fans lo acusaron de ser insensible con Ande, mientras que otros aplaudieron su actitud honesta y realista. En este punto, la línea entre la vida pública y la privada se difumina aún más, y cada paso dado se convierte en objeto de escrutinio y juicio público. El verdadero boom no fue tanto lo que dijo Kerem, sino CEU superíndice 3 mo lo dijo y el eco que encontró superíndice 3 en las redes sociales. Los fans de Ande y Kerem se enfrascaron en una batalla campal en Twitter e Instagram, defendiendo a sus ídolos y atacando al bando contrario. Se crearon hashtags, se compartieron memes, y se generó superíndice 3 una energua tu superíndice 3 sica que, sinceramente, no le hace bien a nadie. Esta polarización alimentada por la pasión y la idealización, es un reflejo de cómo las relaciones de las celebridades se convierten en extensiones de las propias vidas de los fans, proyectando en ellas sus propios anhelos y frustraciones. Es importante recordar que al final del día, estamos hablando de la vida personal de dos personas. No sabemos los detalles de su relación superíndice 3N, ni los motivos reales de su ruptura. Podemos especular, podemos teorizar, pero nunca tendremos la verdad completa. Y honestamente tampoco tenemos derecho a exigirla. La exigencia de transparencia absoluta alimentada por la cultura de la inmediatez y el acceso constante a la información, a menudo ignora la necesidad de privacidad y respeto. Kizu S. Kerem simplemente estaba tratando de ser honesto y reflexivo sobre una experiencia importante en su vida. Kizu S. sus palabras fueron malinterpretadas. Kizu S. Ande tenga una versión superíndice 3N diferente de la historia. Lo importante es recordar que todos merecemos respeto y privacidad, especialmente cuando se trata de asuntos tan personales. Y que las declaraciones públicas, por muy cuidadosas que sean, siempre estarán sujetas a la interpretación y el escrutinio del público. Lo que es cierto es que este incidente ha puesto de manifiesto la obsesión superíndice 3N que existe en torno a las relaciones de las celebridades. Nos encanta romantizar sus vidas, idealizar sus romances y, cuando las cosas no salen como esperamos, nos sentimos decepcionados y hasta enfadados. Pero es fundamental recordar que las celebridades son personas como nosotros, con sus propias vidas, sus propios problemas y sus propios sentimientos. Detrás del brillo y el glamour, hay seres humanos lidiando con las mismas complejidades emocionales que todos enfrentamos. La presión superíndice 3N constante de los medios, la vigilancia de los fans y las expectativas del público pueden ser abrumadoras. No es fácil mantener una relación superíndice 3N en esas condiciones. Y a veces lo mejor es seguir caminos separados por difícil que sea. La valentía de tomar esa decisión, a menudo incomprendida por el público, merece ser reconocida. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, ¿Q Copyright dijo Kerem Bürsin que causó superíndice 3 tanto revuelo? En realidad no fue una sola cosa, sino una combinación superíndice 3N de factores, sus comentarios sobre la madurez emocional, su reflexión superíndice 3N sobre las expectativas en una relación superíndice 3N, su honestidad sobre su presente sentimental y sobre todo, el contexto mediático en el que se dijeron esas palabras. El contexto, la entonación y la expresión corporal, elementos que a menudo se pierden en la transcripción y el análisis, son cruciales para comprender el mensaje completo. El caso de Kerem y Ande nos recuerda que debemos ser cautelosos con lo que leemos y vemos en las redes sociales. No todo es lo que parece. Y sobre todo nos recuerda que debemos respetar la privacidad y los sentimientos de los demás, incluso de las celebridades. La empatía, la comprensión y el respeto son valores fundamentales que a menudo se olvidan en el torbellino de la fama y la especulación. En resumen, en este vídeo exploramos la controversia en torno a las declaraciones de Kerem Bürsin sobre su relación superíndice 3N con Ande Eru Parrafoel. Vimos CEU superíndice 3 mo sus palabras fueron interpretadas de diversas maneras y CEU superíndice 3 mo desataron una ola de reacciones en las redes sociales. Analizamos el impacto mediático de la ruptura y reflexionamos sobre la importancia de respetar la privacidad de las celebridades. Pero además exploramos la complejidad de las relaciones públicas, la presión de la fama y la necesidad de mantener la perspectiva y la empatía al analizar la vida de los demás. Ahora bien, profundicemos un poco más en algunos de los aspectos que hemos mencionado. Por ejemplo, la madurez emocional. Este concepto tan amplio y subjetivo fue uno de los puntos centrales de la controversia.
¿Qué significa realmente madurez emocional en el contexto de una relación? Es la capacidad de comunicarse abiertamente, de gestionar los conflictos de manera constructiva, de comprender las necesidades del otro. O quizás se trate de la capacidad de asumir la responsabilidad de los propios actos y de crecer individualmente dentro de la relación. Sea cual sea la definición, es innegable que la madurez emocional juega un papel fundamental en el éxito o el fracaso de cualquier relación, especialmente en aquellas que están expuestas al escrutinio público. Otro aspecto importante a considerar son las expectativas. Todos entramos en una relación con ciertas expectativas, ya sean conscientes o inconscientes. Esperamos amor, apoyo, compañerismo, respeto. Pero, ¿qué sucede cuando esas expectativas no se cumplen? ¿Cómo manejamos la decepción y la frustración? ¿Somos capaces de ajustar nuestras expectativas y de adaptarnos a las circunstancias cambiantes? La flexibilidad y la capacidad de negociación son habilidades cruciales para mantener una relación saludable y duradera. Además, no podemos ignorar el impacto de la fama en la relación de Kerem y Hande. La constante atención de los medios, la presión de los fans, la falta de privacidad, todo esto puede ejercer una enorme presión sobre una pareja. Es difícil mantener la normalidad cuando cada paso que das es analizado y juzgado por millones de personas. La necesidad de proteger la intimidad y de crear un espacio seguro para la relación se vuelve aún más importante en estas circunstancias. Y por último, es fundamental recordar que las rupturas son dolorosas, independientemente de las circunstancias. Terminar una relación es una experiencia difícil que requiere tiempo para sanar y superar. Es importante ser compasivo con uno mismo y con la otra persona durante este proceso. Evitar los juicios y las críticas y enfocarse en el crecimiento personal y en el aprendizaje que se puede obtener de la experiencia. En definitiva, la historia de Kerem y Hande es un reflejo de la complejidad de las relaciones humanas, especialmente en el contexto de la fama y el escrutinio público. Nos recuerda que debemos ser cautelosos al interpretar las vidas de los demás, que debemos respetar su privacidad y que debemos ser compasivos y comprensivos. Y sobre todo nos invita a reflexionar sobre nuestras propias expectativas y sobre la importancia de la madurez emocional en nuestras relaciones. Espero que este análisis les haya resultado interesante y esclarecedor. Me encantó Superíndice 3 compartir este tema con ustedes. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final del vídeo. Significa mucho para mí. Espero que hayan disfrutado del contenido tanto como yo disfruto copyright cruándolo. Ahora, quiero invitarlos a que dejen sus comentarios abajo. ¿Qué copyright opinan de todo este drama? ¿Creen que Kerem fue justo con Hande? ¿O piensan que los fans están exagerando? Me encantaría leer sus opiniones y generar un debate constructivo. Recuerden que el respeto y la tolerancia son fundamentales para un diálogo enriquecedor. Y por supuesto, no se olviden de darle like al vídeo si les gustó Superíndice 3, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido como este. Cada like, cada comentario y cada suscripción Superíndice 3 me motivan a seguir adelante. Y no olviden activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Así que ya saben, denle al botón Superíndice 3 de like, compartan este vídeo con todos sus contactos y asegúrense de estar suscritos al canal para no perderse ninguna novedad. Los espero en el Superíndice 3 vídeo. Hasta la Superíndice 3 Sima. Y recuerden, sean felices y no se tomen la vida demasiado en serio. Ciao.